Buenas, profesor. Mi nombre es Ángel David Argote García. Soy del grupo Tercero G de la licenciatura de Contaduría Pública. Este video es para la materia de Estadística 2. Hablaremos sobre las pruebas paramétricas y no paramétricas, algunas diferencias, ventajas, desventajas y haremos un ejercicio sobre la prueba no paramétrica para que se dé más a su entendimiento. Anteriormente comentamos que se iba a hablar sobre la prueba estadística, paramétricas y no paramétricas. Primero tenemos que saber la definición de qué es una prueba estadística. Una prueba estadística es un procedimiento matemático, o se define como un procedimiento matemático que se utiliza para determinar si existe una diferencia entre grupos o se cumple una condición dentro de un conjunto de datos. Estas pruebas permiten a los investigadores que las realizan determinar los resultados, si los resultados obtenidos son aplicables dentro de una población. Es decir, pues ayudan a establecer la probabilidad de que una conclusión sea válida. Los conceptos básicos. Existen dos tipos de pruebas. Ya mencionamos que las paramétricas y no paramétricas. ¿Cuáles son las características y su descripción? Las características de las pruebas paramétricas son: la prueba estadística cumple con diferentes características. En este caso, la primera es de que los datos siguen una distribución normal. La segunda son sus varianzas similares. La tercera utiliza un nivel de medición entre intervalos o razón. La potencia es mayor potencia estadística. ¿Qué quiere decir lo de la potencia? Quiere decir la capacidad de encontrar diferencias o de aceptar o rechazar la hipótesis nula. Un ejemplo de las pruebas paramétricas sería la de T-Student, ANOVA o Z. La segunda es la prueba no paramétrica. En esta igual cumple con sus ciertas características y es de que no requiere una distribución específica. La segunda, su nivel de medición se basa en nominales u ordinales. La potencia, como ya lo mencionamos anteriormente, lo que es menor potencia estadística, pero es más flexible. Su uso principal son en datos no normales o muestras pequeñas, también medianas. Y un ejemplo de estas serían Mann-Whitney, que va a ser el ejemplo que veremos próximamente, y Krustal-Waltz. Aunque no se crea, existen varias ventajas en las pruebas no paramétricas. La primera de ellas es que no requieren supuestos de distribución, es decir, son ideales cuando la distribución de la población es desconocida o no es normal. La segunda, la robustez ante valores atípicos, es decir, son menos sensibles a afectarse con valores externos en los datos. La tercera es la flexibilidad con datos diversos. ¿A qué se refiere esto? Es de que pueden usarse con datos de cualquier nivel de medición, ya sea nominal, ordinal, intervalo o razón. Y la cuarta y última es la fácil comprensión e interpretación. Los cálculos de estas pruebas no paramétricas suelen basarse en rangos o signos, simplificando la interpretación. Por contraparte, las desventajas de los métodos no paramétricos es una de ellas que existe menor potencia estadística. ¿Qué quiere decir esto? Es de que si los supuestos paramétricos se cumplen, una prueba no paramétrica tiene menor capacidad para rechazar la hipótesis nula. Esto significa que podría no detectar un efecto real de que pues, existen los datos. La segunda es la pérdida de información. Al trabajar con los rangos o signos de los valores brutos, se pierde información sobre la magnitud de las diferencias observadas dentro de estas. Esto puede resultar en conclusiones menos precisas sobre la naturaleza de las diferencias. Es decir, no existe esa confiabilidad, ya que los valores se manejan entre rangos. Y la tercera y última es la disponibilidad limitada. Hay menos pruebas no paramétricas disponibles para la hipótesis compleja, como las interacciones en diseños factoriales o análisis multivariables. Esto limita su aplicación en estudios con este tipo de pruebas. A continuación les presentaré en pantallita, más o menos por aquí, una tabla en la cual se compara
la aplicación, el tipo de aplicación que se es, y la prueba paramétrica y no paramétrica, lo que se utilizan cuando existe este tipo de aplicación. Uno de los ejemplos, uno de los ejemplos que les leeré es cuando existen muestras apareadas. En pruebas paramétricas se utiliza la prueba T o Z, y en muestras no paramétricas se utilizan la prueba de signos. Aquí en esta prueba de signos importa si es positivo o negativo, por eso se llama prueba de signos. Cuando existen dos muestras independientes, en pruebas paramétricas se utiliza prueba T o Z, y en pruebas no paramétricas se utiliza la prueba de suma de rangos, que lo veremos próximamente. Igual, cuando existen más de dos muestras dependientes, en caso de paramétricas se utilizaría ANOVA, y en caso de no paramétricas la prueba de Friedman. Entonces, así consecutivamente, para cada tipo de aplicación existen dos tipos, se puede aplicar dos tipos, ya sea paramétrica o no paramétrica, excepto en la aleatoriedad. En pruebas paramétricas no aplica nada, y en pruebas no paramétricas se aplicará la prueba de rachas. El ejercicio práctico que haremos será la prueba O de Matt Whitney. El ejercicio establece que un investigador quiere saber si existe una diferencia en la satisfacción laboral en una escala del 1 al 10 entre empleados que trabajan de forma remota y los que trabajan en oficina. Se extraen datos y vemos que los que son de manera remota, que los definimos como el grupo A, son 5 datos, y el otro de oficina igual son 5, que lo definiremos como el grupo B. ¿Por qué se utiliza la prueba no paramétrica? Básicamente porque la variable es ordinal y el tamaño de muestra es muy pequeña, es decir, n por cada grupo. No se puede asumir normalidad en la distribución, que así diferenciamos si se utiliza la prueba paramétrica o no paramétrica. ¿Qué es lo siguiente que se debe hacer? Pues establece la hipótesis. La hipótesis nula sería que no existe o no hay diferencia de satisfacción, es decir, la mediana A es igual a la mediana B. Y la hipótesis alternativa sería que sí existe una diferencia, o si hay diferencia en satisfacción, que sería la mediana de A diferente a la mediana de B. Los pasos clave para este método: la primera sería combinar todos los datos de ambos grupos. Es decir, las muestras que sacaron al inicio se combinan en una misma columna. El grupo A y grupo B se combinan en una misma columna, se asignan rangos del 1 al n, es decir, del menor a mayor. Se ordenan los rangos y siguiente de estos se suman los del grupo A y los del grupo B. El grupo A da una suma de 39 y el grupo B da una suma de 16. ¿Qué es lo que sigue? Es calcular el estadístico U. ¿Y cómo se calcula el estadístico U? Pues utilizaremos una formulita. Se puede calcular para los dos grupos, pero en este caso lo utilizaremos para el grupo A. ¿Cuál es la fórmula con la que se calcula? Es el estadístico U es igual al número de datos del grupo A por número de datos del grupo B, más los números de datos del grupo A por mismos datos del grupo A, más 1 sobre 2, menos el total de la suma de rango del grupo A. ¿Cómo hacemos todo esto? Lo fragmentamos. Esto se va a hacer con la muestra de 10 datos, de los 10 datos que tenemos en la tablita. Sustituyendo esta fórmula, dijimos que son los números de personas que votaron en este estadístico, en esta muestra de 10 datos, las cuales fueron 6 del grupo A y 4 del grupo B. Multiplicamos estas dos y 6 por 4 es igual a 24. La siguiente es sumarla a esta siguiente formulita que continúa, que es el número de personas del grupo A, que fueron 6, más este número de personas más 1, es decir, por 7, sobre 2. Esto da igual a 21, y al final sumamos estas dos y las restamos con el número total de la suma de rango, es decir, 24 más 21 menos 39 es igual a 6. Y entonces el estadístico sería igual a 6.
Haciendo esta misma formulita, si sacamos el estadístico del grupo B, se haría exactamente lo mismo y nos daría un estadístico de 18. Al final se utiliza el estadístico menor de los dos grupos. Igual suena un poquito revoltoso, pero se estará mostrando aquí en imagen lo que es el ejercicio. El quinto pues sería comparar básicamente el valor crítico para un cierto valor de significancia que en este caso utilizaremos del 10%. La interpretación del resultado sería que los resultados del ejercicio de la prueba U muestran una diferencia notable entre las sumas de los rangos de los dos grupos. La suma del rango A es de 39, la suma del rango B es de 16. Es una diferencia de 23 puntos entre las sumas de estos, ¿no? Entonces es considerable. El grupo A, que sería el trabajo remoto, se concentra en los rangos más altos, lo que indica valores de satisfacción significativamente más elevados, entre comillas. Y la conclusión para este ejercicio sería que existe una diferencia estadística significativa sobre la satisfacción laboral entre empleados remotos y presenciales, tomando en consideración un valor de significancia del 0.10%, 0.1%, lo que los empleados trabajen de forma remota presentan un mayor nivel de satisfacción. La conclusión para es de que la elección entre una prueba paramétrica y una prueba no paramétrica es una decisión crítica cuando se tiene que analizar se tiene que realizar este tipo de investigación, que depende de los supuestos de los datos y principalmente la normalidad y el nivel de medición. Y básicamente, para concluir, si los datos son normales y son de intervalo y razón, entonces se utiliza una prueba paramétrica, que es decir, de mayor potencia estadística. Y si los datos no son normales y son ordinales o nominales, entonces se utiliza una prueba no paramétrica con mayor robustez. Como recomendación final, te recomiendo que siempre comiences a explorar la distribución de tus datos antes de elegir tu prueba estadística. Esto aseguraría, o esta práctica garantizaría, que selecciones la herramienta más apropiada para tu análisis sin correr ningún tipo de error, la muestra o investigación que estés realizando.